Para comenzar hay que quitar la carcasa protectora. Lleva 3 tornillos de cada lado, con una llave de 10 hexagonal. Una vez quitados los 6 tornillos, levantamos la carcasa y la retiramos. Ahora procederemos a levantar la tapa del motor. Viene con esta brida o abrazadera que se afloja con una llave de Allen de 3. La aflojamos. Aflojamos y ya abrió. La brida ya abrió. La sacamos y levantamos la tapa del motor. Si fuésemos a vaciar el aceite por aquí, aquí tenemos el filtro del aire y aquí la entrada del aceite. Bueno, el filtro del aire lo sacaríamos, que sería tirar de él, no se fuese a manchar con el aceite. Pero bueno, yo creo que lo voy a hacer más cómodo dándole la vuelta. Ya he dado la vuelta al compresor y tenemos que coger el motor. Y a ver, lo recomendado sería sacarlo de aquí, desenchufar todas las mangueras, pero bueno, me parece un poco complicado. Entonces yo voy a tratar de hacerlo de esta manera, que es como mandan las instrucciones, además. Y ahí vaciamos el aceite. Bueno, miramos. Y lo volcamos de nuevo. Pesa, el motor pesa, no os voy a engañar. Pero bueno, ya está todo el aceite fuera. Bueno, ahora este aceite hay que reciclarlo, no vale tirarlo por el desagüe ni con papel secarlo y tirarlo a la basura. Esto hay que llevarlo a un punto limpio o en un taller mecánico, seguro que os lo reciclan. Bueno, ahora vamos a proceder con la sustitución del aceite. Ahora vamos a volver a poner la tapa del motor. Y la brida. Colocamos el tornillo y lo vamos apretando. Bueno, hay que apretarlo, pero no forzarlo, que no deja de ser una brida de plástico. Ahí ya está haciendo presión. Yo creo que ahí está bien.
Ahora ya vamos a rellenar el aceite. Quitamos el tapón. Y metemos aquí. Y vamos dándole poco a poco. Que vaya bajando. Traerá el bote entero. Cuando lo cargué, llevo el bote entero. No obstante, luego miramos el nivel. Lo cambio porque el compresor lleva 10 años parado aproximadamente. Y el aceite con 10 años me imagino que se degradaría. No es como el motor de un coche, por supuesto. Pero bueno, es una herramienta bastante cara que hay que cuidar. Bueno, ya está el nivel. Y ponemos el tapón. Ahora voy a arrancar el compresor y verificar que funcione todo correctamente. No creo que haya ninguna fuga, porque estas brillas cierran muy bien. Y bueno, vamos a esperar a que llene el calderín, que es este. Lo tengo más o menos a una presión de 2,8 aproximadamente. Bueno, sigue cargando. Ya veis que el ruido es mínimo. Y debiera de parar ahora en breve. Ya paró. Eso es la válvula de presión. Y lo vamos a dejar ahí por un tiempo. Y ver que todo funcione correctamente. Vaciamos un poco de aire para ver si vuelve a saltar. Pues esto está bien y todo. Verificarlo todo, porque os comento de nuevo que lleva 10 años. Ya saltó de nuevo el compresor. Bueno, pues ya está en marcha. Voy a dejarlo así unas cuantas veces porque van perdiendo un poquito de presión. Pero bueno, no sé, a las horas, ¿no? Pero bueno, que no haya ningún problema. Ya una vez cambiado el aceite y arrancado varias veces el compresor, verificamos el nivel, que esté todo correcto. Y ahí está, en la mitad. Así es como tiene que estar. Así que ahora solamente queda terminar de poner la carcasa y terminado. Después de estar un buen rato haciendo comprobaciones, estaba perdiendo presión, entonces le reapreté un poquito más la brida del cabezal. Y bueno, también aquí abajo está el tornillo purgador, lo reapreté un poco. Habrá que cambiar probablemente la tórica que lleva. Y bueno, entonces vamos a poner ya lo que es la carcasa. Bueno, ya está todo terminado. Ha sido una operación bastante sencilla. Lo único que más dificultad tiene es voltear el compresor para vaciarle el aceite, porque la verdad que pesa.
y es lo único más complicado. Ya todo está en su sitio, funcionando correctamente. No obstante, ahora lo dejaré más horas aquí, el conectado, y a ver cómo va perdiendo la presión. Pero bueno, en un principio está todo correcto ahora mismo. Ya seguiremos creando contenido, si es de interés general. Os veo en el próximo vídeo.